Principalmente Panamá, dentro de lo que ha sido su desarrollo, desde su nacimiento como república y, y a través de la historia anterior, siempre fue una región definida por los poderes más fuertes del mundo como una definición de paso interoceánico. Desde la época de los españoles ya nosotros teníamos las ferias de Portobelo y teníamos todo un modelo definido o, o que se definió para Panamá. Una asignación desde el punto de vista de la División Internacional del Trabajo como un modelo fundamentalmente de tránsito. Este modelo de tránsito es importante porque es el que marca la actividad económica central del país. Es más, cuando los historiadores van a hacer su examen sobre Panamá, ellos hablan de el Panamá de tránsito y el Panamá profundo, para diferenciarlo justamente de, digámoslo, la posición interoceánica fundamental para el tránsito internacional de las mercancías y el tránsito internacional de las naves, es decir, de la economía mundial. Y el Panamá profundo corresponde principalmente a la zona interior del país, a la zona rural del país, a la zona fundamentalmente de agricultura y de otro tipo de actividades. Obviamente que la actividad central del país y por la cual hemos sido conocidos y que muchas veces prácticamente invisibilizados, porque cuando se dice Panamá, todo el mundo piensa el canal de Panamá. Nuestra identidad está ligada con ese modelo de tránsito. Entonces, esto es una situación estructural que lógicamente se sitúan en esta región las principales actividades, no solamente la extracción del agua para fines del negocio del canal, sino también, y recientemente lo hemos visto, actividades extractivas que incluso se desarrollan en la región, esta que es la región interoceánica, la región central, en la cual nosotros siempre hemos señalado, sobre todo tratándose de situaciones de acciones extractivas, como la minería metálica a cielo abierto, que esto se realiza chocando fundamentalmente con esta región importante donde está situado y se ha desarrollado también el llamado corredor biológico mesoamericano. ¿Te das cuenta lo interesante? Es decir, que asimismo, como hemos sido una zona de tránsito, hemos sido y hemos desarrollado, sobre todo en la región norte de esta zona, lo que se llama el corredor biológico mesoamericano, con una biodiversidad impresionante, con capacidad de aves dos veces el canal, dos veces Estados Unidos y Canadá, juntos. Una biodiversidad que es una riqueza en donde obviamente allí están concentrados posibilidades reales para la medicina universal, todo tipo de hallazgos biológicos importantes para el mundo. Es decir, ahí está el corredor. Pero además de eso, en esta zona se concentra lo que nosotros denominamos, porque esta es la región del Caribe, los llamados bosques nubosos. Los bosques nubosos en esta región son la causa principal de que Panamá sea el quinto país del mundo con mayor precipitación. O sea, un país de agua que
con el negocio del canal, mm, por el tema de la tecnología, quizás no sé en qué momento eso podrá cambiar. Nosotros, por cada esclusaje, es decir, por cada barco que transita por el canal de Panamá, nosotros arrojamos al mar 50 millones de galones de agua dulce, suficiente para poder satisfacer la sed de muchas regiones del mundo que hoy están en esa situación de, de, de sequía, de necesidad pues, de agua. Bien, es en esta región el contexto específico donde obviamente el Canal de Panamá como empresa fundamental quiere regir los destinos de esta zona. Y obviamente en los tiempos del general Torrijos es importante señalar que el Canal de Panamá era el canal de los norteamericanos y había una agencia federal de los Estados Unidos que era la que dictaminaba los criterios administrativos, económicos, etcétera. Esta agencia, este canal, eh, simplemente estaba en función del servicio internacional para la actividad económica, pero principalmente para la actividad militar. O sea, los buques militares no pagan su tránsito por el canal de Panamá. Entonces, cuando Torrijos lidera, porque hace una lucha de más de 100 años, donde en la coyuntura de Torrijos se da esta situación de lucha nacionalista por la recuperación del canal, entonces se produce lo que se llamó los acuerdos del canal o los acuerdos de los tratados Torrijos-Carter. En estos tratados, por la solidaridad internacional, Panamá, un país pequeño frente al coloso del norte, logra definir la recuperación de su posición geográfica, de su principal posición geográfica, y con ello el canal de Panamá, porque el canal es lógicamente una consecuencia de esa posición geográfica que tiene Panamá. Entonces, el general Torrijos viene a provocar algo muy importante, porque ¿quién, además de la agencia federal, se interesó mucho por mantener ese status quo? La oligarquía panameña. O sea, hay una oligarquía panameña, casateniente, rentista, que simplemente está allí para aprovechar la oportunidad desde el punto de vista de la gestión del canal y de lo que significa todo alrededor del canal de Panamá, su comercio internacional y sus actividades internas a nivel del Estado panameño. Conociendo esa realidad, Torrijos plantea un tema muy importante que es la democratización del control del canal de Panamá. Y ese control se plantea como vamos a democratizar el control del canal de Panamá. Eso significa la emergencia de otros sujetos, de otros actores importantes que van a poder no solamente administrar y no solamente dirimir conflictos, y no solamente participar, sino beneficiarse de esa realidad. Esta región, por lo menos para muestra de un botón y adelantándome, de Río Indio, que es ahorita el punto del conflicto, está en esta zona y durante todo el tiempo que ha transcurrido ha vivido siempre en la pobreza, a pesar de que está, como bien lo dice el Canal de Panamá o la Junta Directiva del Canal de Panamá, a 8 kilómetros del Canal de Panamá. Entonces, toda la riqueza que se había concentrado en la agencia federal, sobre todo para fines militares, lógicamente, con una oligarquía rentista, se produce un hecho de ruptura a esa realidad y es cuando se plantea esa democratización
del control del Canal de Panamá en función de los intereses nacionales. Sin cambiar radicalmente el modelo, la visión es que los beneficios puedan generarse mayormente al resto del país. Eso es muy importante. Entonces, eh, lógicamente que eso era un tema para la oligarquía panameña y los intereses norteamericanos. Un general Torrijos con ese pensamiento, eh, obviamente era una propuesta conflictiva, una propuesta que podría generar situaciones, digámoslo así, de contradicciones con la administración del canal, todo el tema anterior del consenso de Washington, etcétera. Lo cierto es que a la muerte de Torrijos viene un proceso, eh, digámoslo así, como de apartar el canal de Panamá y la región del canal del Estado panameño y convertirlo en una empresa pública con su estructura propia, pero no solo eso, sino que lo elevan el canal de Panamá a un tema constitucional, bajo los criterios de que íbamos a evitar la política para que la política no se introdujera y que la empresa fuera una empresa técnicamente eficiente. Eh, y ese argumento parecía tener algún grado de sustancia. Sin embargo, estaba planteado el tema político, ¿no? El tema del control. ¿Quién al final toma el control? Entonces sería la junta directiva del Canal de Panamá. Entonces esa junta directiva solamente una vez tuvo un representante de los trabajadores, de los sindicatos. O sea, de 11 miembros, uno el ministro del canal y otro el secretario ejecutivo o administrador, y los otros 9 son los actores elegidos. Bueno, la historia es que solamente al principio, con Torrijos, lógicamente había un representante de los trabajadores. Desapareció Torrijos. Prácticamente toda la junta directiva de los 9 representantes son empresarios. Por una presión que nosotros hicimos, las comunidades y las organizaciones civiles de este país, en reclamo de una mayor democracia participativa en la dirección del canal, logramos introducir a un profesor luchador nacionalista llamado Luis Navas, pero que lamentablemente no logramos lo que esperábamos, porque también eh, él cuenta de que está sujeto a un criterio de confidencialidad. Por lo tanto, todas las cosas que ocurren en la junta directiva no son posibles comunicarlas. Es decir, él no es un representante de los sectores sociales que lo llevaron allá, sino un representante de la junta directiva de la empresa. Y obviamente la empresa y todos esos empresarios que están ahí sí tienen claramente cuáles son sus estrategias y cuáles son sus directrices. Entonces, termino este contexto para señalar que siempre la junta directiva y los gobiernos, obviamente que son parte de esa junta directiva, han querido asegurar el agua para el canal, más que como dice la Constitución, y ellos tienen esa obligación de cuidar los recursos hídricos, pero cuidar los recursos hídricos para el canal de Panamá, para asegurar siempre los millones de galones de agua dulce. Entonces, definieron en 1999 lo que se llamó la Ley 44, con el presidente Valladares, presidente neoliberal
a carta cabal, ¿no? Con una visión de profundizar el modelo transitista. Y entonces eh, se define una ley 44 que plantea nuevos límites para el canal, para la región de la cuenca hidrográfica, donde está el canal de Panamá. Y entonces es la cuenca que se le llama la cuenca vieja o la cuenca oriental. Se abre entonces una segunda cuenca para toda esta región norte que te estoy hablando, esta región que toca incluso el Caribe, toca el Caribe, es el corazón. Y entonces esta cuenca se llama ahora la cuenca occidental y eh, la cuenca nueva, pues. Cuando esto se da en 1999, las organizaciones campesinas de la región son muy fuertes. A un trabajo importante de las comunidades eclesiales de base de nuestro obispo, Monseñor Carlos María Aris, eh, un tema de un proceso cultural, una contracultura, como lo diría Gramsci en algún momento, de ir entendiendo que nosotros tenemos una dignidad y nosotros somos actores de la historia. Entonces los campesinos, a través de la Biblia y del reconocimiento de su condición de seres humanos libres, ¿no? Empezamos lógicamente un proceso organizativo que, que prácticamente toma toda la región. Es en este momento, en esta coyuntura en que el gobierno y la Junta Directiva pretenden llevar adelante la ampliación de la cuenca occidental, agregándole, tenía 300.000 hectáreas aproximadamente, agregarle unas 200.000 hectáreas más, lo que vendría a ser un territorio de 500.000 de hectáreas bajo control de la Junta Directiva del Canal de Panamá, o bajo supervisión. Es más eufemístico llamarlo bajo la supervisión de los recursos hídricos, ¿no? Del Canal de Panamá. Entonces, ahí se da una primera resistencia, se levanta un movimiento que se llama Coordinadora Campesina contra los embalses y se empieza una lucha histórica donde los campesinos aparecen en ese escenario como verdaderos luchadores de la liberación nacional que no ha terminado. Dos, de defensa de los recursos naturales en contra de este proyecto que se entiende claramente que no es de supervisión de recursos hídricos, porque ya en la propuesta integral, ya con la ley 44, que es una ley de límites, pero tiene una fundamentación de los proyectos que vienen, proyectos hidroeléctricos, proyectos carreteros, proyectos de turismo inmobiliario, proyectos mineros, etcétera. Es decir, estamos precisamente frente al escenario de modelos extractivistas, modelos de extracción también de agua de forma única y exclusiva para el Canal de Panamá, para aumentar los ingresos que nunca llegan al pueblo, ¿no? Porque se aumentan los exclusajes, por lo tanto, obviamente se aumenta la renta que adquiere el Estado. Entonces, ahí se desarrolla una lucha tan importante que finalmente se rechaza la ley 44. Y hay escenarios muy, muy hermosos, muy profundos, eh, no solo de los campesinos, también de una iglesia que se unificó alrededor de Monseñor Aris para, para sostener y plantear con fuerza el rechazo de los embalses. Pero ellos, el gobierno, entiende que en ese momento puede llevar adelante esa derogación de la ley 44 porque también viene la propuesta de la ampliación del canal. Y en ese momento el presidente del gobierno es Martín Torrijos, hijo del general. Entonces él
está de acuerdo con derogar la ley 44, porque el proyecto es un proyecto de mayor amplitud, que es el Canal de Panamá, la ampliación del Canal de Panamá, pero esta vez utilizando los mismos recursos hídricos de la cuenca vieja, de la cuenca tradicional, de la cuenca hidrográfica oriental, que también se le llama, e incorporar la tecnología. Y se plantea la creación de tinas de reutilización. Tinas que van a tener capacidad de almacenar por esclusaje el 60% del agua que se debía ordinariamente lanzar al mar. Y eso genera la posibilidad de que no haya más embalses. Es más, justamente en esa fecha que fue 2006, se aprueba la ley 28 de 2006, donde la firma Torrijos y la firma el ministro de Economía, que es Catín Vázquez, el mismo que actualmente es el administrador. Y el artículo 4, perdón, el artículo 2, numeral 4, dice taxativamente, no habrá más embalses para el funcionamiento del tercer juego de esclusa, es decir, la ampliación del canal. Con eso se cierra un ciclo importante. En cierto modo, los movimientos campesinos bajaron la guardia, porque ya eso no estaba en la propuesta y tenía una solución técnica importante. El 2016, años después, los estudios indican que las tinas de reutilización no están funcionando, que prácticamente ellos mismos, por señalamientos de ellos mismos, la capacidad de esas tinas desde el punto de vista de la reutilización es del 5%, que se necesita agua, que se requiere más agua, porque los tránsitos han bajado. De 36 tránsitos aproximadamente han bajado eh, menos de 30. Y no solamente eso, tenemos ahora el fenómeno del cambio climático. Y el cambio climático está afectando severamente a la zona que abastece de agua al Canal de Panamá, que es la cuenca de Chagres, la cuenca del río Chagres. Entonces, esa cuenca del río Chagres eh, eh, es muy importante señalarla, que es la que también está sufriendo otro elemento, otro fenómeno que no había sido examinado, pero que empieza a emerger con fuerza, que es la crisis de la salinización, crisis de la salinidad, lo que implica que el agua dulce dejaría de ser agua dulce y que en el lago Gatún, obviamente, hoy por hoy, ya empieza a emerger fauna, fauna de mar, fauna de mar. Entonces, esto eh, lo han explicado el Canal de Panamá, que todavía está en los límites aceptables, esta salinización. Hay otros técnicos que dicen que esa situación no es así. Pero bueno, lo cierto es que los estudios continúan y se enfocan entonces en Río Indio. Tenemos a Río Indio y podemos hacer un embalse de Río Indio que queda a 8 kilómetros de del Canal de Panamá, y entonces el agua de Río Indio se hace un trasvase para que desemboque en el lago Gatún, un lago que está sufriendo desalinización. Entonces, esa, ese diseño está siendo planteado en un primer estudio del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, que aquí tiene fuerza para los criterios técnicos.
en el primer informe que ellos habían señalado, no habían incluido Río Indio. Pero en 2023 ya aparece Río Indio con más fuerza dentro de un listado del cuerpo de ingenieros. Entonces, eh, para los Estados Unidos lo importante es que el canal funcione, no las consecuencias que eso implica. Entonces, la gran pregunta es que finalmente el 29 de febrero, perdón, en febrero del 2025, ya la junta directiva con los estudios de una empresa colombiana, Ingetec, señala pues que el diseño, ya tienen el diseño y cómo sería la propuesta para el trasvase del agua al lago Gatún. Eso para ello implicaría aproximadamente unos 11 esclusajes más y habría una respuesta al problema del cambio climático. Pero ¿qué pasa con el cambio climático? El cambio climático no solamente afecta a la cuenca del Río Indio, a la cuenca de Chagre, sino también a la cuenca del Río Indio. Y es más, me atrevo a asegurar, porque prácticamente nosotros estamos compartiendo con las comunidades de hace muchos años, eh, nosotros podemos decir que la cuenca del Río Indio está severamente afectada por la cuenca, por el cambio climático. Por lo tanto, si está afectada la cuenca del Río Indio, cuando vengan los tiempos duros del fenómeno del Niño y la sequía, y bajo el criterio, porque habría que llenar la presa, es mensual, porque habría que llenarla en un periodo del año, 8 meses llenando la presa, y luego los 4 meses partiendo de la base del criterio de que este es el periodo seco, los últimos 4 meses, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril. Resulta ser que si nosotros tenemos un fenómeno del Niño como que el que tuvimos, justamente el que provoca la preocupación mayor de la ACP, de la autoridad del canal, resulta ser entonces que pasamos todo un año afectado por el cambio climático. Y si ese fenómeno del Niño se prolonga, la pregunta es, ¿qué presa es la que se va a llenar? Porque es lo mismo que está pasando con el lago, con la cuenca de Chagres, que también está siendo afectada por el cambio climático. Entonces, luego, ese criterio técnico que ha sido expuesto por hidrólogos y por gente con mucha capacidad, la autoridad del canal, es decir, la junta directiva, cuando deciden que van a hacer el reservorio, solamente se quedan con Río Indio. Pero nosotros sabemos que los límites que de la ley 44, que fue revivida por la Corte en 2024, ese es todo un aparato que se coaliga. La Corte revivió la ley 44 cuando no tenía que haberla revivido. Ese fenómeno de la reviviscencia no existe en Panamá. Tiene que haberse construido un proyecto de ley para ser sometido a la Asamblea de Diputados, y ellos no lo hicieron así, sino que la misma Corte derogó la ley que declaró inconstitucional, la ley que derogó la ley 44 allá en 2006, ¿te acuerdas? Cuando te dije. Y dijo, y la ley 44 ahora, ante la eliminación de esa ley de derogación, ahora la revivo. Y la ley 44, 19 años después, la reviven en sus límites originales. Es decir, ¿qué pasó durante el transcurso de esos 19 años? El cambio climático, las condiciones geográficas, las mismas condiciones de los recursos hídricos y naturales, etcétera. Es decir, nada de eso se evaluó, los daños que había significado durante todo ese transcurso, la afectación, cuáles son las nuevas condiciones que tiene ahora esta región. Entonces, pero al revivir la ley 44, esa ley 44 incluía, después de Río Indio,
la cuenca de Caño Sucio hacia arriba y después la cuenca de Coclé del Norte, que es un río con un gran caudal. Todos esos apuntando hacia los bosques del Caribe. Es decir, todo eso hacia el norte, donde está nuestra reserva hídrica por los bosques nubosos. Entonces, ese es otro elemento que lo anoto desde ya para la síntesis que ya me voy acercando a ella. Entonces, frente a esta situación que ya entonces se crea, frente a esta decisión y anterior a eso, desde 2016, ya los campesinos se están dando cuenta que están marchando por allí, por las comunidades, Ingetec está haciendo estudios, etcétera, y empieza a reactivarse la coordinadora campesina, aquella vieja organización. En efecto, ya en esta circunstancia, la coordinadora campesina contra los embalses ya nuevamente está movilizada en las diferentes regiones de Río Indio, pero no solamente en las diferentes regiones de Río Indio, sino en alianza con las otras organizaciones campesinas de Donoso, donde está Caño Sucio y donde está Coclé del Norte, es decir, las otras cuencas hacia el Caribe, hacia el norte. Entonces, este movimiento no ha sido escuchado. Hemos tratado de romper la lógica de la guerra mediática que impuso el Canal de Panamá, porque tiene muchos recursos, obviamente. Y entonces todos los días salen en los medios de comunicación la propuesta, el plan de reasentamiento para los campesinos, eh, la bella casa que van a recibir. eh, Incluso ya hay un plan de $1,000, 1,023 por familia, por año. Eso significa aproximadamente eh, casi como 80 o $90 por mes por familia, para que ellos resistan el periodo de transición cuando se impone ya la presa y el desalojo, porque nosotros no llamamos a eso un plan de reasentamiento, sino un desalojo de las comunidades campesinas. ¿Por qué finalmente la coordinadora campesina ha levantado la bandera y ha dicho no a los embalses? Estamos hablando con Santander Tristán Donoso, él es licenciado, además abogado, y estamos hablando sobre las problemáticas en Río Indio, en Panamá, el extractivismo una vez más presente en toda la región. En un momento que vos hablas de una junta tipo administradora del canal, hablas que tenía la posibilidad de incluir a un trabajador, a un representante de los trabajadores. Tiene facultades para aceptar a cualquiera persona. Que eran, pero vos me decías, En en un este momento, caso fue el sindicato de trabajadores del área del canal, de los sindicatos del área del canal. en ese momento, y esto más que nada era Estaba Torrijos vivo. para hacerte la pregunta, en ese momento, ¿se veía, se notaba que había un representante de los trabajadores? ¿Se notaba en cuanto a las decisiones que se tomaban o no había mucha diferencia? Todavía había una junta directiva, digámoslo así, con la fuerza nacionalista que había sido el producto de esa lucha y que nos había llevado a retomar entonces el canal de Panamá. Eh, Había que entonces establecer criterios administrativos, otro tipo de requerimientos. Así que las, todos vimos correcto eso, como un proceso de transición, de afianzamiento de una empresa que ahora está en manos de los panameños. Incluso el personal laboral, ¿no? Porque nosotros teníamos casi el 80% de la mano de obra panameña era ya trabajadora del Canal de Panamá, ¿no? El tema de los sindicatos, es decir, es un proceso de transición hacia una institucionalidad de la autoridad del canal. Es un tema re complejo, nosotros decimos re complejo acá en la ciudad de Buenos Aires, es muy complejo.
Porque el extractivismo siempre viene con, por lo menos en lo que pasa en esta región, y hablo de Argentina, de Uruguay, de Chile, de, de Brasil, de parte de Brasil. Y es que viene con promesas de puestos de trabajo y generalmente las actividades mineras, las actividades extractivistas, no generan puestos de trabajo en la región, en el país donde van a hacer esas actividades justamente, sino que van con mano de obra calificada. Y eso sucede mucho con las empresas que se dedican a la extracción de petróleo, a la explotación del petróleo y a las minerías, porque en la minería usan recursos de los habitantes para el laburo más, para el trabajo más difícil, pero vienen con mano de obra calificada. Entonces, esto que vos me decías, que en ese momento se logró que sea una empresa con 80% de empleados, empleadas, de trabajadores, trabajadoras de Panamá, ya eso era un muy buen punto en el caso del trabajo en sí. Sí, eso fue, digo, lo que pasa es que acuérdate que estamos hablando de un proyecto del canal que nació en 1918, perdón, 1914, ¿no? 1914 es que se construye el canal de Panamá, ¿no? Y progresivamente nosotros desarrollamos una lucha nacionalista precisamente para reafirmar que este canal, el territorio panameño, es nuestro, ¿no? Y entonces, cuando se puso la cuestión más aguda de los argumentos internacionales, fuera de que existía en el tratado que se firmó con Panamá y los Estados Unidos, que nosotros decimos que ningún panameño firmó, sino que lo firmaron a nivel de hasta un representante francés. Este, ese, esa propuesta eh, era básicamente un control absoluto de los Estados Unidos, pero nosotros empezamos a desarrollar, nuestros trabajadores empezaron también a tener experiencia laboral allí, ¿no? Porque era necesario, obviamente, se requería mano de obra panameña, y entonces llegó un momento en que las condiciones también variaron. Ya, ya nosotros teníamos 80% de mano de obra panameña, lo que indicaba que nosotros teníamos capacidad técnica para poder dirigir el canal de Panamá. Porque muchos decían, no, si se van los gringos nos morimos de hambre, si se van los gringos el canal no funciona. No, el canal ya viene funcionando porque progresivamente se fue dando un proceso de apropiación y de reafirmación nacional. Y con Torrijos entonces se logra cristalizar eso a través del Tratado Torrijos-Carter. Ese es el tema. Entonces la parte laboral también es una parte laboral eh, económicamente muy bien pagada. Nosotros quisiéramos siempre llevar un mensaje a los trabajadores del canal de que puedan hacer algún tipo de influencia o de presión a decisiones que se están tomando por parte de la junta directiva, pero no ha sido fácil, aun cuando han habido sindicatos que en algún momento han participado de acciones a nivel nacional de los problemas de la mina. Hubo sindicatos que se manifestaron en contra de la mina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un tema. El extractivismo acá, eh, yo lo ubico más que todo con un proyecto que se hace excesivo y que llega entonces a ser lo contrario de la supervisión de los recursos hídricos, que sería, digamos, la responsabilidad de la junta directiva del canal. Porque progresivamente cuando vas a hacer embalses, estás deforestando. A medida que sigues, a medida que sigue su proceso de deforestación y tocas y afectas los bosques nubosos, como yo te señalaba, en Coclé del Norte, Caño Sucio y el resto también de Río Indio, porque el Río Indio es un corredor biológico. Obviamente lo que estamos es afectando el agua y estamos afectando el agua para la población, ¿no? Entonces, el agua es un recurso
que tiene límite, que es que no es ilimitado, ¿no? Entonces, su tratamiento tiene que ser un tratamiento verdaderamente como un derecho humano que el país, la sociedad entera debe fiscalizar, debe vigilar, y no solamente para los efectos de un negocio específico que lo está requiriendo el comercio marítimo internacional. No le interesa, no le interesa cuántos embalses tenga Panamá para asegurar el agua dulce. Ellos lo que les interesa es que sus buques y sus grandes buques, y ahora el post-Panamá que viene, esté en capacidad para poder transitar y tenga el agua suficiente para que sus buques puedan pasar. Ese es un desafío muy grande para el país. Entonces, Dijiste, nosotros tenemos que evaluar eso como estrategia nacional. Ese es el tema. perdón, pero dijiste algo que es una preocupación, ocupación y un tema central que vemos en todos los territorios. Por Así eso me parece muy, muy importante detenerme unos segundos en eso de decir, hay un negocio, hay un comercio, hay una mercantilización, pero el precio que se termina pagando, hablando de precio a la gente que le gusta, a las empresas y corporaciones que le gusta hablar de precios, el precio, el costo en cuanto a la naturaleza y a los bienes comunes, a nosotros nos han enseñado las comunidades indígenas a decirle bienes comunes, son limitadas, como dijiste vos, del agua. Y el agua es un problema a nivel global, porque el agua está siendo ya un problema real hoy de escasez en muchos países. Y esto de especular con una región que tiene abundante agua y especular con que yo necesito esa cantidad y esos volúmenes de agua para que pueda ser transitable. Y volviendo al negocio, yo digo, ¿qué tanto le queda a las comunidades o qué tanto le quedaba a las comunidades regionales de esos negocios, de ese comercio? Porque en definitiva había toda una población, ahí existe una población. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo vivían las comunidades? Porque digo, el negocio ya sabemos para quién es. tú lo has dicho muy claramente. Eh, es decir, la cuenca occidental, la actual cuenca, la nueva cuenca, la que pretende llevar adelante el proyecto Río Indio, estamos hablando de comunidades con un nivel de pobreza tremendo, ¿no? O sea, son comunidades empobrecidas y son comunidades incluso que tienen una raíz, muchas de ellas son de raíz indígena, ¿no? Además de sectores campesinos que son propiamente de la región de Azuero, que es una región más de tipo de la herencia española, ¿no? Pero cuando tú haces el análisis de la cuenca hidrográfica vieja, que fue lo que nosotros hicimos también, ¿no? Es decir, nosotros dijimos, bueno, si la cuenca hidrográfica vieja tiene una carta de presentación en donde las comunidades han tenido un desarrollo social, económico, educativo, de salud importante, ni siquiera digo extraordinario, digo importante, donde la gente se sienta realmente que ha habido un reconocimiento a su dignidad como persona, la lucha que tendrían las comunidades de Río Indio ahora enfrentadas a la cuenca occidental, al proyecto de la cuenca occidental, sería mucho más difícil. Y el argumento de la junta directiva y de la administración del canal diría, véanse allí en ese espejo del desarrollo. Eso no se puede levantar, esa bandera no se puede levantar. Nosotros hemos estado en reuniones con las comunidades de la cuenca hidrográfica, es cierto, hay un proyectito yo le llamo proyectito, hay un proyecto de ¿qué te digo yo?, de hortaliza, hay un proyecto de café, eh, se discute si ese café, bueno, un café de bajura, si ese proyecto de café ha logrado algunos niveles de exportación, cuántos son
las estadísticas para acreditar una producción de exportación de café desde la zona campesina de la cuenca hidrográfica vieja, esas cosas realmente son cuestionables, es decir, no arrojan una realidad diferente. Los diputados de la zona de Capira, por lo menos que es una de las áreas de donde pasa el cruce el río Indio, eh, se queja del tema de salud, ¿no? Que no hay centros hospitalarios, ni siquiera en esa zona que también va a ser afectada por la cuenca, por el embalse del río Indio, eh, va, va, a, va a generar o va a significar la constitución o la creación de un centro hospitalario. Los caminos ya identificados, los caminos están pésimos, ¿no? Los centros los centros escolares, las escuelas son escuelas rancho o simplemente escuelas que ha construido la misma población. Es decir, no se ve el impacto del desarrollo que tiene como consecuencia el Canal de Panamá. Entonces ella no tiene una autoridad moral, por así decirlo, ¿no? No puede acreditar que ha habido un gran desarrollo, ¿no? Cuando nosotros en estos 25 años que hemos administrado el Canal de Panamá, desde 1999, el canal ha generado 28.683 millones de dólares. Y la gran pregunta es, ¿qué de esa parte quedó en las comunidades? ¿Cuál es el impacto del desarrollo social de esas comunidades, de ese monto? ¿O ese monto se entrega al Estado para gastos de funcionamiento? ¿Qué es lo que ocurre? Y entonces, lógicamente, pues ahí no se mira quiénes son los que se enriquecen, o sí se mira quiénes son los que se enriquecen, pero sí se mira también quiénes son los que persisten su pobreza permanentemente. Bien, yo tenía a manera digamos, de cerrar el círculo. Esta región de tránsito, del modelo de tránsito, está caracterizada por la provincia de Panamá y de Colón. Panamá y Colón son esa región central de la cual yo me he estado refiriendo. Y la provincia de Colón es una de las provincias más pobres desde el punto de vista social, pero ahí está la zona libre de Colón, o sea, el centro de exportaciones, el segundo o tercero más importante del mundo, ¿no? Ahí está el proyecto minero de First Quantum en la zona de Donoso, eh, que obviamente los ingresos de ellos y la contrapartida con el Estado panameño era irrisorio, era del 2%, ¿no? Eh, este, y otros macroproyectos importantes. Lo que te quiero dar a entender allí es que Colón, su población, tanto urbana como social, es una población pobre, principalmente. Entonces, a pesar de haber tenido proyectos tan importantes, ¿no? Entonces, con lo que se refiere al proyecto de Río Indio, que ahora se abre esta cuenca occidental y ahora estamos hablando de la cuenca de Río Indio, la cuenca de Caño Sucio y la cuenca de Coclé del Norte, todas en Colón, la provincia de Colón, para el agua del canal, ¿no? La gran pregunta, ¿qué pasa, qué pasa con el canal de Panamá? Pues es decir, si nosotros nos estamos oponiendo a este proyecto de Río Indio, entonces estamos diciendo que el agua es limitada, que el modelo es un modelo de tránsito fundamentalmente sostenido y sustentado por un proyecto de utilización irracional del agua, 50 millones de galones de agua que se tiran al mar, no hay otras alternativas. Entonces revisamos y los técnicos en Panamá han planteado
otra alternativa, otras alternativas. Es aquí donde aparece la propuesta de Río Bayano. Ahí ya se hizo una hidroeléctrica, ya se hizo un impacto ambiental y un impacto social fuerte, fuerte. Fue nuestra primera empresa hidroeléctrica de importancia. Se fue un proyecto del general. Eh, y lo que tenemos que destacar es que este río Indio, por algunas razones biológicas, ambientales, hídricas, técnicas, pues para envolver todo eso, es una alternativa hídrica cuyo caudal no se ha visto afectado por el cambio climático, se mantiene. Y nosotros, bueno, nosotros no, nosotros descubrimos en un foro que se dio aquí en Panamá con la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos, donde la autoridad del canal quería tener un aval de los técnicos de Panamá. Resultó que ese foro, las conclusiones fueron diferentes. Los, el foro demostró que el proyecto Río Indio no es el único proyecto y no es un proyecto suficiente a mediano y a largo plazo, lo que implica que nosotros deberíamos entonces posteriormente a Río Indio hacer otro embalse en Caño Sucio y posiblemente otro embalse a Coclé del Norte. ¿Por qué razón? Porque la solución no ofrece todas las ventajas que quisiera, en este caso, la autoridad del canal. Yo tengo aquí solamente, bueno, ustedes para que lo puedan apreciar, este es el informe, ese que yo me estoy refiriendo, y el informe dice que la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos informa que en reunión de la Junta Directiva número 25 del lunes tal, se aprobaron las conclusiones emanadas del Foro Reservorio del Río Indio, celebrado los días 1 y 2 de julio del año corriente, como la posición de la espía de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. Y esta misma sociedad dijo en una, hay conclusiones más fuertes todavía, pero te puedo decir unas conclusiones de la sociedad que dice, el proyecto de Río Indio por sí solo, si bien es técnicamente factible en el corto plazo, excluyendo los impactos sociales y eh, ambientales y biodiversidad, y de biodiversidad, carece de los elementos necesarios para ser considerado como una única alternativa para garantizar la operación sostenible del canal a mediano y largo plazo. Se recomienda una evaluación técnica y científica más rigurosa que compare las alternativas existentes y cuente con la participación de expertos externos e independientes. Se recomienda una evaluación técnica y científica más rigurosa que cuente con la participación de los expertos independientes, ahí se repitió, expertos e independientes. La decisión sobre este proyecto tendrá repercusiones directas para todos los panameños y por lo tanto debe tomarse con plena responsabilidad. Hay otros aspectos donde ellos señalan ya también el proyecto Bayano como un proyecto que debería ser considerado como una alternativa. Digo todo esto porque este es un elemento que ya no es la defensa de lo social y la defensa de lo ambiental, sino también hay una alternativa técnica que no va a tener impactos sociales ni impactos ambientales. ¿Por qué? Porque en 1970 se dio esa construcción hidroeléctrica y fue la que causó el impacto, uno de los impactos más fuertes que ha tenido el país. Entonces, ya tenemos el caudal, ya tenemos el cauce, tenemos la posibilidad técnica porque el Consejo Nacional del Agua
que era un organismo del Estado, hizo un informe sobre la viabilidad de este proyecto de Río Bayano y consideró que era recomendable el Río Bayano, ¿no? Después, claro, cambió el gobierno y cambiaron las administraciones y entonces ahora ese Consejo Nacional de Agua, no dice nada, absolutamente nada. Hay presencia de académicos, hay presencia, y por otra parte, la Iglesia Católica, eh, en este caso, bajo la responsabilidad de Monseñor Ocho Gavía. Monseñor Ocho Gavía es miembro de una red de obispos de América Latina en contra de la minería metálica a cielo abierto. Y él entiende perfectamente que este impacto de este proyecto de Río Indio, es un proyecto que afecta el agua, afecta lo social, afecta lo ambiental y además existen alternativas que podrían utilizarse sin haber hecho ese impacto. Y además vamos a convertir, como diría uno de estos que han estudiado a fondo este tema, Panamá tendría que convertirse en un gran lago, pues, porque si al final Coclé del Norte no es suficiente, tendríamos que seguir haciendo embalses en función del Canal de Panamá. Convertir a Panamá en un gran lago al servicio del Canal de Panamá no nos parece justo para el país, para el agua y para el futuro de los habitantes de este país. Entonces, eh, la Coordinadora Campesina contra los Embalses cuestiona de que no ha habido aquí el cumplimiento del acuerdo de Escazú, que debió haberse hecho una consulta, que no ha habido verdaderamente un respeto a los temas ambientales. No, este proyecto no tiene estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental se va a hacer en noviembre. Sin embargo, ya están con el plan de reasentamiento y lógicamente la gente, algunas bajo la presión, algunas eh, porque también le hacen creer pues que van a tener una casa bonita, etcétera, van a tener varias cosas, varias comodidades. Entonces la gente piensa que ese puede ser el camino en medio de la pobreza, pues, optas por eso. Entonces son situaciones que estamos enfrentando. No ha habido manera alguna de que la autoridad del canal entienda y haga un alto y establezca una mesa. La coordinadora campesina está planteando suspender el proyecto para establecer una mesa de diálogo, pero no solamente para los intereses regionales, los intereses de Río Indio, sino que también el país, porque aquí hay zonas que no tienen agua. Aquí la administración y gestión del agua de Panamá, de la ciudad de Panamá, ¿cómo te digo? Es un desastre. El 50% se pierden, las tuberías rotas. Entonces hay barriadas aquí que dicen, tengo un año que no tenemos agua, pero la propaganda del ACP dice que con Río Indio resolvemos el problema. Y Río Indio, el pobre Río Indio, afectado por el cambio climático, ¿no? No tiene capacidad para eso. Eh, y qué decir de lo que va a pasar Río Indio abajo o Río Indio arriba, porque en los estudios de las presas, las afectaciones no son solamente donde está la presa, sino las consecuencias hacia el río Indio abajo, hacia abajo y hacia arriba. Y hacia abajo, obviamente, vamos y sabemos que va a haber una afectación del caudal de navegación, por lo tanto, esa área, que es una área con mucha afluencia de actividad comercial, de actividad para el tránsito de los enfermos, para el tránsito de los niños que van a las escuelas, todo eso va a llegar a desaparecer. ¿Por qué? Porque el caudal va a disminuir, el caudal de navegación va a disminuir. Ellos hablan de que el caudal de ecológico se mantiene. Hay estudiosos, biólogos, académicos muy importantes que nos han explicado que tal cosa no es cierta, ¿no? Que hay peces que van a tratar de avanzar, pero en su curso normal,
como lo hacían anteriormente, se van a encontrar con la presa en el medio de la cuenca que va a afectar notablemente esa circulación marítima de la fauna marítima. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de, de ya como un clamor? Oye, que se escuche al campesino, que se detenga este proyecto. Los campesinos no han, dicen ellos, no hemos parado en estos 25 años. Y es cierto, aquí hay gente ya mayor afectada psicológicamente, ¿no? Aquí no hay esa actitud y que el gobierno entienda que debe escuchar a los campesinos. Más, el mismo administrador de Río Indio dijo en su primer encuentro y último en la zona de Río Indio que iba a escuchar a los campesinos y que si los campesinos no estaban de acuerdo con los embalses, no iba a haber embalses. Eso está grabado. Sin embargo, ya él se va, ahora en octubre se va, se retira. Aquí no ha pasado nada. El proyecto va porque va. El proyecto ya tiene el presupuesto porque está aprobado. El gobierno lo declaró de interés público. El proyecto de reservorio lo declaró de interés público. Así que significa que pueden, todas las instituciones tienen que coadyuvar a ese proyecto y cuando haya necesidad de utilizar algún tipo de acción jurídica fuerte, lo pueden hacer. Entonces, realmente las comunidades campesinas, esta es nuestra voz, la voz que ellos están tratando de, de plantear a nivel no solamente de la zona de Río Indio, sino a nivel nacional. Se ha participado en todo, hasta el 1 de mayo fue una larga delegación a la marcha de los trabajadores para que, para que pudieran saber que ahí estaban los campesinos reclamando que no están de acuerdo con ese embalse por las consecuencias ambientales, por las consecuencias sociales, que hay una alternativa que se llama Bayano y que no pueden, los campesinos no pueden ser tratados de además, así de esa forma. Y además, durante tantos años, nadie ha mirado a los campesinos, nadie ha mirado su pobreza extrema, sus condiciones de vida, sus condiciones de salud, sus condiciones de educación, nada, 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 nada. Entonces, ¿cuál es la autoridad moral para decirle a los campesinos, ¿sabes qué? Vamos a desalojarlos a ustedes porque necesitamos esta agua para el canal de Panamá para 11 esclusajes. Bayano aportaría 17 esclusajes, o sea, superior. Ellos hablan de que sería más costoso en una parte porque habría que bombear el agua hacia Gatún, pero ya los técnicos han explicado la manera que eso se tiene que hacer y la forma en que se podría compensar con esos supuestos gastos que se están señalando. Es decir, el diálogo está abierto de parte de los campesinos. Eh, la esperanza de que haya una conducta, eh, digámoslo así, responsable, pareciera que cada día es más distante. Y sobre todo el contexto latinoamericano, la crisis global que se vive en todas las formas, afecta tremendamente a Panamá y digo, afecta tremendamente a los sectores campesinos, a los sectores, a los pueblos indígenas. Vamos ahora, se reactivó ya la lucha contra la minería metálica a cielo abierto. Ahí estaban los campesinos, haciendo una unidad de acción, porque ellos también serán afectados, porque resulta que la mina que se va a reabrir, que queda en Coclé del Norte, donde están las aguas de Coclé del Norte que van a ayudar al canal de Panamá, resulta que obviamente las aguas se van a contaminar. Esas aguas, todos son un sistema ecológico, ¿no? Y si alguien dice que no, porque son aguas subterráneas, los geólogos han dicho siempre hay filtraciones en las aguas subterráneas. Entonces, eh, es una lucha indisoluble entre los campesinos
y ahora los campesinos de Donoso también contra la minería metálica, pero el gobierno está empecinado que ahí están los recursos, que ahí está la forma de resolver el problema de la crisis económica eh, y que al final, también cuando hacemos una evaluación de la minería metálica a cielo abierto, todo ese periodo en que ella estuvo funcionando, había, como decías tú en antes, había una planilla laboral. Y bueno, los que estaban ahí tenían un ingreso. Pero el resto, el impacto de las comunidades, absolutamente nada. Aguas contaminadas, no hay luz en las comunidades, no hay escuelas, ¿sabes? Una realidad de miseria. Entonces, nadie puede sacar la cara y decir, no, nosotros invertimos fondos para el desarrollo social. Nada de eso. Entonces, eso es lo que podríamos compartir. Hay muchas cosas más, este, pero en principio, pues un llamado a la solidaridad y a la consideración. Y les agradezco mucho el tiempo y el esfuerzo que están haciendo para replicar esta información, dar a conocer la información al pueblo argentino, porque en realidad esta es una lucha muy dura, muy compleja, y es una lucha también que a veces hasta resulta doblemente difícil porque el canal de Panamá fuimos los panameños los que luchamos por la recuperación del canal de Panamá. No son precisamente los que están haciendo los millones por el canal de Panamá. Entonces fue un pueblo que logró recuperar el canal de Panamá y recuperar el territorio del canal para el servicio del desarrollo del país. Y es esta misma junta directiva actual de empresarios, mayoritariamente, la que le impone la regla al país y sobre todo a los habitantes más pobres de que tienen que aceptar ser desalojados de sus tierras para que el negocio del agua, el negocio del canal continúe, pero sin tomar en consideración las alternativas que hay para que no haya impactos ambientales y no haya impactos sociales. Ese es nuestro comentario que queríamos compartir con ustedes. No sé. Quería compartir con vos hace un tiempo una persona de acá de Argentina nos decía y nos comentaba sobre un término que se llama, por ahí lo escuchaste, solastalgia. Y es lo que le sucede a los campesinos, a los pueblos que son desplazados, que son despojados de todo lo que tienen como pertenencia por estar en un territorio, por vivir, por estar ancestralmente en esos territorios y Exacto, solastalgia es un término que se acuña aplicándolo a esa incertidumbre de no saber lo que va a pasar. Eso es muy importante, pero evidentemente para quienes solamente lo que acuñan es dinero y lo único que hacen es mercantilizar, no les importa absolutamente nada. Por eso decimos nosotros y hemos aprendido de todas las personas que hablan con nosotros, profesionales, científicos, científicas, pueblos originarios, esto de es un problema socioambiental, esto que está sucediendo en esta región, que vienen por todos los recursos, los bienes comunes, sin importar lo que suceda, porque lo necesitan ya y no van a parar. Entonces nosotros nos tenemos que aguantar que gobernantes, representantes teóricamente del pueblo, nos digan, che, no, pero mira que con esto va a haber desarrollo, progreso, y nunca lo hay.